Un día más tenemos que ocuparnos del Brexit en nuestra mesa de análisis de temas europeos, pero además vamos a hablar de la postura de la Unión Europea ante los acontecimientos ocurridos en Venezuela en las últimas horas. Para ello contamos hoy aquí en Andalucía al Día con la catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Lucía Millán. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también con Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Bueno, después de que el líder opositor Juan Guaidó se haya autoproclamado presidente de Venezuela al no reconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro, muchas potencias internacionales se han apresurado a respaldar esta declaración, con Estados Unidos a la cabeza, también el resto de países americanos, salvo México. Queremos saber cuál es la postura de la Unión Europea. Ha habido un comunicado oficial, pero no parece que sea una postura unitaria de los 28. ¿Lucía? Sí, no, unitaria no parece, porque una de las razones probablemente por las que Federica Mogherini no se ha atrevido tampoco a hacer afirmaciones más contundentes es porque hay distintas posiciones. Es decir, Francia y España parece que apelan al diálogo, en cambio Alemania y Reino Unido parece que serían partidarios de una postura más drástica de la Unión Europea. En política exterior y de seguridad común normalmente es necesaria la unanimidad, entonces claro, eso plantea dificultades, aunque Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, sí, ha manifestado su opinión, pero parece más bien su opinión personal, no como presidente del Consejo, de reconocer a Guaidó, y Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, parece también más favorable, pero sin embargo parece que están hablando por sí mismos, quiero decir, no representando a la institución que están presidiendo cada uno, ¿no? La representante oficial, que sería Federica Mogherini, esa está... Ha dado una respuesta bastante tibia, ¿no? Sí. Para lo que sería de esperar. Lo que sucede es que aquí, bueno, la Unión Europea tiene un compromiso desde su propio tratado, dentro de los objetivos, que en sus relaciones con el resto del mundo tendrá que defender y proteger sus valores y el derecho internacional. Entonces, bueno, aquí estamos ante una situación que es puramente de derecho interno. Lo que sucede en Venezuela es una cuestión de desajuste constitucional del desarrollo de los acontecimientos, pero que la Unión Europea, como potencia internacional, independientemente del reconocimiento de gobiernos, esa institución tan clásica, que tendrán que hacerlo si lo hacen cada uno de los estados, manteniéndonos a sus representantes, ahora mismo la Unión Europea tendrá que tomar una postura al respecto. Creo que lo que han hecho hasta ahora es todo lo que se podía hacer, es decir, que reconocer que de acuerdo con la legislación venezolana, la Asamblea es la que recibe el poder del pueblo, pero que el presidente de la nación, el presidente de Venezuela, no puede tomar posesión ante el Tribunal Supremo que se había constituido porque Maduro no iba a tener la aceptación por parte de la Asamblea. Entonces, ante esa situación, tampoco conozco muy a fondo la Constitución venezolana, pero por lo que he podido ver en estas horas, porque esto ha sido todo de anoche para acá, pues en tanto no tome posesión el presidente, el jefe del Estado, el presidente de la Nación, el presidente de la Asamblea se declara como presidente interino o algo parecido, pero no se puede autoproclamar presidente de la República. Entonces, bueno, pues ahí está esa situación en la que hay que respetar las normas constitucionales hasta el extremo, y la Unión Europea tiene que ser garante de ello. Por eso yo creo que es muy adecuado que haya una postura conjunta por parte de los 28 y que sea la Unión Europea no la que reconozca al gobierno, pero sí la que dé ese amparo general a que todos actúen de la misma manera, que tiene que ser en una determinada dirección. Hay pocas posibilidades. Sí, en ese comunicado de Mogherini hablaba de una salida negociada. También el ministro de Exteriores español hablaba de la necesidad de celebrar unas elecciones libres, democráticas, con garantías. ¿Eso es posible a día de hoy con el escenario que tenemos en Venezuela? Es difícil, pero la Unión Europea, su postura anterior, digamos, ha sido de adoptar en noviembre del año 17 medidas restrictivas contra Venezuela por falta de respeto de democracia, derechos humanos, respeto a la oposición
Y en noviembre pasado, en noviembre de 2018, ya ha personalizado como una de las personas que no respetan estos derechos, ni la democracia, ni la oposición, ni los medios de comunicación, a Diosdado Cabello, que es una de las manos derechas que tiene Maduro, uno de sus apoyos fundamentales, y es el presidente de la Asamblea Constituyente que montó Maduro porque no controlaba la Asamblea Nacional, esto hay que decirlo. Entonces, en noviembre pasado, la Unión Europea ha nombrado específicamente a Diosdado Cabello, no me acuerdo cómo se llama el segundo apellido, Cordón, Bolsón, una cosa así, Rondón, una cosa así se llama, lo ha nombrado como una de las personas que no respetan ni la democracia, ni el respeto a los medios de comunicación, ni a la oposición. Eso ya está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de noviembre. Es decir, que de alguna manera hay una descalificación de uno de los que están participando en este proceso. No, aquí las elecciones son la salida natural. ¿Cómo hacer que esas elecciones efectivamente sean limpias, sean una auténtica forma de que el pueblo se pronuncie? Pues indudablemente con una vigilancia internacional. La Unión Europea tiene experiencia de vigilar elecciones o de ayudar a la vigilancia de las elecciones en distintos países, incluso no solo la Unión, es decir, históricamente era la OSCE la que vigilaba las elecciones que se practicaban, y en este caso, pues bueno, es triste pensar que un país tan desarrollado como puede ser Venezuela se encuentre ante la necesidad de una supervisión internacional, pero el desarrollo de los acontecimientos está siendo muy duro. Yo antes de venir he escuchado muertos, he escuchado heridos, muchos heridos, desde luego algaradas callejeras, el ejército apoyando a Maduro, que ahora mismo no puede ser el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora mismo, en fin, no sabemos lo que es, está en el limbo, ¿no? Y ahí tendríamos que, no sé, apostar por esa necesidad de normalizar la situación. Sí, esta mañana el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, recordaba que hace tan solo 2 días o 3 días, junto con otros 4 ministros de otros 4 países de la Unión Europea, pues pedían a Bruselas que acelerara la creación de un grupo de diálogo, de contacto con Venezuela, como ya aceptó hacer la Unión Europea. Decía incluso que si se hubiera hecho hace 4 meses, a lo mejor la situación sería diferente. ¿Creéis que la Unión Europea podría haber hecho más en la crisis de Venezuela, o al menos antes? Por lo menos antes, pero el problema que explicaba también Lucía hace un momento, son cuestiones que necesitan unanimidad. Casi toda la política exterior y de seguridad necesitan unanimidad. Somos 28 y cada uno de una manera de pensar, de una solución diferente. Entonces es muy difícil actuar con celeridad si tenemos que esperar a que los 28 estemos de acuerdo. Con lo cual, bueno, tampoco podemos pensar es que en pro a la eficacia aquí se dé un golpe de Estado. Muy importante, ¿no? ¿Van a aceptar las dos partes en Venezuela esa mediación y el resultado de unas elecciones si no les gusta el resultado? Porque es que eso también es muy importante. La Unión Europea puede poner toda su voluntad, pero las partes van a aceptar la realización de unas elecciones libres, controladas por observadores internacionales, y el resultado de esas elecciones si no les gusta el resultado. Porque esa cuestión es muy importante también. Sí, seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurre allí en Venezuela, pero vamos a tratar también, vamos a viajar al Reino Unido, porque allí de nuevo la posibilidad de un Brexit sin acuerdo va ganando fuerza después del rechazo del Parlamento británico al plan acordado por Theresa May en Bruselas. El próximo martes, el día 29, los comunes vuelven a votar. Votarán el plan B, el plan alternativo que llevará a Theresa May a la Cámara de los Comunes. ¿En qué consiste ese plan B? ¿Y creéis que tiene visos de salir adelante? Por lo que hasta ahora ha trascendido, yo podría decir que es que casi no tiene plan B, para ser sincero. El único plan que tiene es el respeto de la no frontera irlandesa, pero parece que el resto de la Cámara eso no lo va a aceptar tampoco, por lo menos lo que había trascendido hasta ahora. Es decir, que aquí hay varias posibilidades. El Brexit duro sería una, si no hay acuerdo.
Otra, que aceptaran el acuerdo que ha negociado May, que se ya han dicho que no y no parece que lo vayan a aceptar. Otra posición sería, eso lo ha sugerido Corbyn, que sería entrar en la unión aduanera y algo en el mercado interior, alguna participación. Y alternativamente Corbyn, que no parece él personalmente muy dispuesto, apoyaría la celebración de un segundo referéndum. Es decir, son las bases laboristas las que quieren que se celebre un segundo referéndum. Él no parece que esté tan convencido, sí, él personalmente. Realmente los sondeos daban que volvía a salir chispa más o menos, No, los últimos de YouGov, lo que no sé yo es que, ¿cómo diría?, qué rigor tiene YouGov en las encuestas que ha hecho. Yo el último que les he leído a YouGov, la semana pasada, había cambiado radicalmente. Era 56% a favor de permanecer en la Unión Europea y 44% de salir. Sería una diferencia de 12 puntos. Entonces sí, entonces sí merece la pena. Mucho Yo mayor. Los últimos que había visto eran que volvía a salir chispa más o menos. La semana pasada, bueno, lo que ha publicado YouGov, yo lo que no sé es cómo es de fiable ese sondeo que ha hecho y esa encuesta que ha hecho, pero salieron con una diferencia de 4 puntos entre las dos posiciones y ahora parece que habría 12 puntos de diferencia a favor de permanecer en la Unión Europea. Después de 2 años de caos, de líos, de problemas, eso parece que había cambiado, y sobre todo toda la gente joven que no votaron porque no se inscribieron para votar, ahora parece que sí estaban dispuestos. Entonces, claro, ahí ha habido un movimiento importante y todavía... Sí, porque incluso en las filas laboristas había división sobre esa posibilidad. Esa opción la lideraba el ex primer ministro Tony Blair y parece que va ganando adeptos en las filas Tony laboristas. Blair es totalmente partidario de permanecer en la Unión Europea. En cambio, Corbyn es partidario de no repetir el referéndum. Y uno de los argumentos que dice Theresa May es que no sería democrático repetir el referéndum. Va a hacer casi 3 años. Entonces, en España, por ejemplo, cada 4 años hay elecciones generales. Entonces, ¿cambiar de opinión no es democrático? Pues no. Yo es que no acabo de entender el argumento de la señora May. Si la opinión de los ciudadanos del Reino Unido ha cambiado, ¿ya no la pueden manifestar? Entonces tú haces unas elecciones y ya hasta que se mueran los parlamentarios. Ya no puedes repetirlas porque ya los ciudadanos se han manifestado. Sí. Hombre, ese es el problema de los referéndums, ¿no? Que los referéndums tú te pronuncias sí o no. Es decir, con unas elecciones cada 4 años, cada 5 años vas cambiando, puedes ir cambiando de opinión, pero el referéndum no te vuelven a preguntar normalmente, ¿no? Entonces estás ahí. Yo creo que el principal problema que tenemos ahora mismo es el tiempo, que es que vamos contrarreloj. Si ya no cabe el hacer una ampliación... Sí. Eso podrían pedirlo siempre. Con el artículo 50 pueden pedir una ampliación. Pueden pedir una ampliación. El problema es que Bruselas le ha contestado que en todo caso la ampliación tope sería el 26 de mayo, que son las elecciones al Parlamento Europeo. Claro, pero incluso el 2 de abril se convocan las elecciones al Parlamento Europeo. Una vez que se convoquen tienen que saber si dejan sitio para los diputados británicos o no. Bueno. Danuta Hubert decía esta mañana que si a 29 de marzo, si a 2 de abril no se habían ido, los británicos tenían derecho a tener diputados en el Parlamento Europeo. Con lo cual la extensión puede ser ¿de cuánto? ¿En ese tiempo daría lugar a hacer un segundo referéndum? Pero esa prórroga solamente la podría conceder la Unión Europea. También el Reino Unido, en virtud de ese artículo 50, podría la solicitar. Puede pedir la ampliación. Y sobre todo, muy importante, el 10 de diciembre pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio una sentencia contestando a una cuestión que se había planteado ante un tribunal escocés por 7 eurodiputados, 2 escoceses, 2 del Parlamento Europeo y 3, que es lo más importante, del Parlamento británico. Y entonces ellos planteaban si sería posible para el Reino Unido revocar unilateralmente la solicitud de retirada. Y el tribunal ha dicho que sí, que hasta el último momento el Reino Unido puede echarse hacia atrás y decir ya no me voy. El Reino Unido podría pedir una prórroga a ese... Podría pedir una prórroga y podría decidir hasta el momento que se firme el acuerdo de salida, podría individualmente decidir que se queda en la Unión Europea, sin tener que opinar el resto de la Unión Europea. Es decir, dije que me iba, pero me quedo, sin problema.
pero tribunal ya se lo ha dicho. Y puede que sea la única solución, porque de otra cosa no da tiempo antes de 29 de marzo. Entonces, si retiran la solicitud de retirada, y valga la redundancia, ¿no? Revocan la solicitud de retirada, si me iba a ir pero no me voy, es decir, te había dado la demanda de divorcio pero no, trae para acá que sigo viviendo aquí, ¿no? Entonces, es la única solución para poder alargar y posteriormente volver a solicitar la retirada. Pero, si así lo deciden. pero cabe preguntarse de qué serviría una nueva prórroga cuando no hay consenso político en el Reino Unido para buscar una solución que contente a todas las partes, ¿no? Por eso sería muy importante un segundo referéndum, porque ahí serían los ciudadanos los que dirían, porque el problema es que los dos partidos, los dos grandes partidos, el conservador y el laborista, los dos están divididos. Y la señora May parece más interesada en que no le explote su partido que no explote el Reino Unido con el Brexit, por lo menos hasta ahora. La sensación que da es que lo que está ella de verdad salvaguardando es la unidad de su partido, pero claro, la cuestión es que es mucho más importante que eso. Claro. No, al menos tuvo votos suficientes entre los suyos para que no venciera la moción de censura, pero no para sacar adelante el acuerdo, que había sido, bueno, en lo que se había empeñado durante todo su mandato. Prácticamente el mandato de la señora May ha sido la negociación de este acuerdo. Claro, y a ella la apoyaron frente a la moción de censura, porque es que si se repetían las elecciones, si iban a elecciones generales, muchos de ellos podían perder el escaño, ¿verdad? Claro, su partido no quería librarse de Theresa May a costa de entregar de perder el gobierno. ¿No? Y que además hablan de ocho tribus dentro de los Tories, es decir, que ni siquiera hay un delfín que diga, bueno, quitamos a la señora May, pero ponemos, no, hay 8, cuando menos. No hay recambio, de momento claro. Y vamos, yo personalmente, claro, yo soy muy europeísta, hay que reconocerlo, yo sería muy partidaria de un segundo referéndum, porque en el primero, gran parte de los que defendían el Brexit, como Boris Johnson, por ejemplo, o como Nigel Farage, han reconocido después públicamente que mintieron al defender la salida. Entonces ahora en un segundo referéndum ya no pueden volver a mentir, porque ya esa carta ya la han jugado. Entonces sería una consulta más limpia. Ahora, pues aquí lo tenemos que dejar, no tenemos tiempo para más, aunque el tema, por supuesto, da para mucho. Tenemos que despedir ya a Maricruz Arcos y a Lucía Millán. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Llegan ya Ángel Gámez y los deportes, pero antes unos minutos de publicidad. Hasta luego.